Una venta de repuestos de motocicletas situada en la colonia El Rosal sobre el Boulevard Venezuela reportó un incendio al cuerpo de bomberos a eso de las 10:50 de la mañana. Las llamas eran descontroladas y el agua no lograba hacer efecto. Debido al material inflamable que tenía al interior, el trabajo duró 3 horas. Hemos lanzado un químico para poder generar ese control más rápido. Pues ahí se encuentran una diversidad de aceites, repuestos, lubricantes, accesorios, etcétera, relacionados. Estos materiales obviamente son inflamables, algunos combustibles. Tras un esfuerzo titánico de diversas instituciones de gobierno, municipalidad y cuerpos de socorro, se logró controlar y evitar que las llamas se propagaran a otros negocios, principalmente a una gasolinera que estaba a un costado. Evitamos que se quemaran las casas de la colonia, reitero, el Rosal Sur. Evitamos que se quemara parte del negocio del costado poniente. Evitamos que el fuego se propagara hacia la gasolinera 1. Riesgo de propagación ya no hay. 12 familias de la colonia El Rosal Sur fueron evacuadas para garantizar la seguridad mientras las autoridades continuaban su arduo trabajo. Que ya nos sacaron de la casa por el temor de, al parecer, que el muro colapsara, y también por lo denso del humo, entonces ya nos sacaron de todo. Los afligimos porque la verdad es que no podíamos estar en esa gran humazón también. Sí, las autoridades los evacuaron. En la emergencia participaron más de 60 bomberos utilizando 2 motobombas. Una cisterna y más de 10 pipas de anda, obras públicas, alcaldía de San Salvador y otras instituciones. Las autoridades investigan la causa del siniestro. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Llegamos ya a las 4:37 y en Noticiero El Salvador estamos listos para seguir informando. En este bloque nos referimos a las estrategias de seguridad y a los resultados que han tenido estas estrategias implementadas durante la administración del presidente de la República, Nayib Bukele. Una baja considerable de diferentes delitos que ha permitido también cambiar la realidad de El Salvador y cómo es reconocido a nivel internacional. Sobre este tema también conversamos con Ricardo Portillo hasta la cabina de la primera Radio El Salvador. Así es, Marisela, Stephanie, los resultados en seguridad siguen siendo una auténtica realidad y esto es una constante día con día y eso da pie precisamente los resultados en cuanto a la operatividad, a las capturas y por supuesto la disminución de todos los delitos de alto impacto, principalmente los homicidios, el cual era el principal temor de los salvadoreños en el pasado, ya que los gobiernos anteriores fueron cómplices de los delincuentes y permitían que estos se fortalecieran, pero ahora eso ha cambiado en su totalidad y ahora las fuerzas de seguridad luchan precisamente por continuar ese debilitamiento y lograr consolidar esta paz que ahora vive El Salvador, y todos aquellos que intenten amedrentar a los salvadoreños tarde o temprano serán llevados ante la justicia. Así es, Ricardo, y estamos observando en pantalla la operatividad no se detiene en los departamentos de nuestro país. Observamos que llegan hasta los puntos de más difícil acceso, donde antes las autoridades no llegaban. Hoy continúan esta operatividad para poder desarticular cualquier remanente de pandillas y también cualquier ilícito. Estas son parte de las acciones que día a día realiza la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada. Y de hecho son resultados muy contundentes que la población hoy agradece por vivir en ambientes de paz y de tranquilidad. A través de las redes sociales de la Policía Nacional Civil se confirmaba un día más sin homicidios. Ahí tenemos ya en pantalla que la Policía Nacional Civil escribió a través de sus plataformas digitales: finalizamos el jueves 2 de mayo con 0 homicidios en el país, con una gráfica que muestra esta tendencia positiva. Recordemos que ya son 608 días desde el mandato del presidente Nayib Bukele que no se registran muertes violentas, 495 días gracias a esta herramienta legal que día a día
ya se está poniendo en práctica. Hablamos del régimen de excepción y un abril también que nos dejó muy positivos resultados en la operatividad y por supuesto en la seguridad que está viviendo El Salvador, que hoy, Marisela, es reconocida a nivel internacional. Acciones que garantizan la continuidad de estos ambientes de paz y tranquilidad para la población salvadoreña. Lo decíamos, el control del territorio ahora lo tiene el Estado y la población salvadoreña puede disfrutar de diferentes espacios. Estas estrategias de seguridad le han permitido al país reducir un considerable número de delitos. Es importante reiterar, las cifras son más de 600 días sin homicidios durante la administración del presidente de la República, Nayib Bukele. Se combaten todo tipo de delitos y no habrá más impunidad. De hecho, en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, se procedió a desarticular una estructura conocida como El Enano. Ellos se encargaban de falsificar billetes en San Salvador y La Libertad. Con estas acciones que las autoridades están realizando, se busca que los criminales paguen con todo el peso de la ley. Todos los criminales que atenten contra la tranquilidad de los salvadoreños pagarán ante la justicia por los delitos cometidos. Ese es el claro mensaje de las fuerzas del orden que desarticularon a una banda que se dedicaba a falsificar billetes. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó en redes sociales que en este operativo han sido detenidos 28 sujetos que enfrentarán cargos por falsificación, tenencia o alteración de moneda, estafa y además agrupaciones ilícitas. Junto a las detenciones, las autoridades han efectuado la incautación de varias herramientas usadas para la falsificación de los billetes. Entre estos se encuentran 4 automóviles, una motocicleta, $2,680 en billetes de diferentes denominaciones, 101 hojas de papel tamaño carta con impresiones de billetes de $20, lo que suma un total de $6,060 en monedas falsas y una tarjeta de débito, además de un arma de fuego, 2 armas de balines, 27 teléfonos celulares, 8 impresoras a color, un CPU, una tablet y 2 laptops. No hay forma de burlarse de la autoridad. Tenemos presencia de nuestras fuerzas del orden en todo el territorio salvadoreño, se lee en la publicación. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Gracias, Isabel, por la información. Este es parte del trabajo que realiza la Fiscalía General de la República en coordinación con las autoridades de seguridad para poder llevar siempre esa justicia a cada uno de los salvadoreños. Y de hecho, hablamos que 51 órdenes de captura ha girado la Fiscalía General de la República contra delincuentes que realizaron una serie de ilícitos al occidente del país. Son acusados de cometer homicidio agravado, desaparición de personas, lesiones, violación, extorsión, robo, agresión sexual y agrupaciones ilícitas. En su accionar, la Fiscalía les decomisó varias porciones de marihuana, cocaína, éxtasis, celulares, una motocicleta, un arma de balines y una balanza electrónica. Esto es parte también de las capturas que realiza día a día la Fiscalía General de la República en coordinación con las autoridades de seguridad, Ricardo, siempre investigando cada uno de estos ilícitos. Y ahora la efectividad de las distintas herramientas de seguridad y el trabajo articulado con la Fiscalía permite la rápida acción, sobre todo estas multitudinarias capturas en las cuales estas personas tendrán que pagar por cada uno de los crímenes que han cometido en contra de los salvadoreños, no importa dónde se escondan, incluso si estas están fuera de nuestras fronteras, hablando específicamente de los miembros de estructuras criminales que tienen que huir o que intentan huir de la guerra contra las pandillas. Lo cierto es que día con día se registran este tipo de operativos. El trabajo articulado de la Fiscalía con la policía permite que estos casos no queden en la impunidad y lo más importante, no importa desde hace cuánto tiempo se haya cometido este delito, lo importante es que tarde o temprano pagarán por ello. Precisamente hablando de capturas, las fuerzas de seguridad no detienen su trabajo hasta acabar con todo rastro de las estructuras criminales que tanto daño le hicieron a la población. Y en las últimas horas, varios terroristas fueron localizados en diversos puntos del país.
Las imágenes y videos alusivos a la pandilla MS-13 encontrados en el celular de Jonathan Ezequiel Barahona Ramírez lo sentenciaron a pasar el resto de su vida tras las rejas. De hecho, fue el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy quien dio a conocer la captura de este homeboy en la residencial Vía Constitución de San Salvador Oeste. No hay forma de esconderse de la autoridad. Uno a uno limpiaremos las comunidades de estos delincuentes que aún roban la tranquilidad de los salvadoreños, señaló el ministro. Los días de libertad también se terminaron para el pandillero Edgar Alfonso Cuadrón Villegas, alias Patineta Ogreñas, de la 18 Revolucionarios, y quien delinquía en la colonia Ermita 1 de Apopa. De acuerdo a las autoridades, este criminal mantenía un bajo perfil para evadir la guerra contra las pandillas. Sin embargo, era el responsable de extorsionar a comerciantes, trasladaba ilícitos y vigilaba los movimientos policiales. A partir de ahora, enfrentará un proceso condenatorio por agrupaciones ilícitas. La persecución contra el remanente de pandillas no termina. Juan Pablo Reyes Gabriel, alias Pato, gatillero de la MS-13 de la clica India Locos Salvatrucha, responsable de planificar y ejecutar homicidios en San Cristóbal Cuscatlán, fue localizado en la residencial Los Almendros de San Martín, donde se escondía de las fuerzas de seguridad. De acuerdo a las investigaciones, este criminal posee un amplio historial de delitos desde hace 27 años por homicidio, robo agravado, hurto, privación de libertad, lesiones, receptación, posesión y tenencia de drogas. Será puesto a orden de la justicia por agrupaciones ilícitas y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT. En respuesta a una denuncia ciudadana, elementos de la Fuerza Armada localizaron en el cantón El Socorro de Tecoluca, San Vicente Sur, un arma en calidad de abandono, calibre 9 milímetros, con un cargador y 2 cartuchos, la cual fue entregada a la PNC para que proceda con las investigaciones. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Más de 79.000 capturas han sido realizadas tanto de miembros de estructuras criminales como colaboradores durante el régimen de excepción. De hecho, queremos compartir con usted esta información que detallaba la Policía Nacional Civil en redes sociales. Decía, este es el cuaderno de un alumno de un centro escolar en Soyapango. Corresponde a un menor de 17 años que fue detenido por ser miembro de la pandilla MS-13. Será procesado por agrupaciones ilícitas y agradecemos a las autoridades educativas que nos alertaron de inmediato sobre estas actitudes y acciones del joven. La denuncia ciudadana es importante para las autoridades de justicia y seguridad. De hecho, Stephanie, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, también envió un contundente mensaje. Así es, esto no es parte de ninguna materia, estos son dibujos que hacen alusión a una organización terrorista. Nuestro Centro de Investigación Forense cuenta con una pericia de más de 20 años de experiencia. Después de la intervención de nuestra PNC, hemos capturado a Anthony, estudiante de primer año del Centro Escolar Reino de Dinamarca en Soyapango, quien en uno de sus cuadernos dibujó diferentes figuras relacionadas con la pandilla MS-13. Este joven será procesado por su pertenencia a dicha estructura criminal. Recordemos que otro joven que no ha sabido leer los tiempos y entender que en este país, pueblo, gobierno y Estado, ya no vamos a tolerar a ninguna organización terrorista, así concluyó el funcionario a través de sus redes sociales. Importante ver cómo las autoridades siguen pendientes de este tipo de escenarios y lo han dicho, continúa la guerra contra las pandillas, se busca que estos grupos criminales no se reagrupen y también se continúa arrestando al remanente de las pandillas. La denuncia ciudadana, Ricardo, es muy importante, pero también hay que destacar que las fuerzas de seguridad en El Salvador, el Estado salvadoreño, no únicamente está combatiendo la criminalidad común y estas estructuras criminales que continúan la guerra contra las pandillas, también hay una guerra declarada contra la corrupción en nuestro país. Y esa guerra contra la corrupción fue declarada el pasado 1 de junio de 2023 por el presidente de la República, Nayib Bukele, y él mencionó que se va a seguir todo este tipo de casos de estas personas que, valiéndose en su momento de su cargo público,
buscaron enriquecerse de forma ilícita y para ello el caso que vamos a abordar a continuación, el combate a la corrupción, se ratifica una vez más en nuestro país, en el caso específicamente del político del partido FMLN Jorge Chafik Handal y su grupo familiar, y es que fueron encontrados culpables del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que deberá devolver lo robado. La Cámara Segunda de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador determinó que Handal y su familia usaron fondos públicos de manera irregular. Fiscalía estableció los extremos de la pretensión, es decir, que no pudo justificar el total de las irregularidades que le son reclamadas en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, pagos de tarjeta de crédito por parte de los demandados. Así fueron condenados a devolver al Estado $171,345. Además, el exfuncionario FMLNista queda por 10 años inhabilitado para ocupar cualquier cargo público. Las irregularidades que no pudo solventar fueron del 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012, cuando fue diputado representando al partido de izquierda. La Fiscalía solicitó en su momento procesal oportuno una pericia judicial financiera contable a fin de establecer y sustentar las irregularidades y la falta de origen de los fondos adquiridos en concepto de enriquecimiento ilícito por parte de los demandados. Y el caso incluye a su esposa y sus 2 hijas, quienes tendrán que reintegrar todo el dinero que no pudieron justificar, según determinó el tribunal. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Son más de $170,000 que deberá devolver al Estado el exdiputado del FMLN Jorge Chafik Handal y su grupo familiar. Fue condenado por 4 irregularidades, un incremento patrimonial no justificado de $29,496. Su esposa fueron 6 irregularidades por un monto de $109,589. Su hija 2 irregularidades por la cantidad de $31,000 y otra de sus hijas una irregularidad por $1,259. Es importante también el precedente que va marcando el gobierno salvadoreño en combatir todo tipo de ilícitos. Así es que la Cámara Segunda de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador valoró todas las pruebas que la Fiscalía General de la República presentó, las cuales demostraron que el exfuncionario utilizó fondos públicos de forma irregular, pues deberá reintegrar al Estado $171,345.15. Ricardo, observamos cómo las autoridades continúan combatiendo la corrupción en El Salvador. Y lo más importante es que este problema se está combatiendo no solamente los casos que puedan llegar a generarse, sino también los que se dieron precisamente en el pasado. El problema de la delincuencia de las pandillas también se está combatiendo de raíz. Lo más importante es cómo El Salvador sigue consolidando esa confianza por parte de la ciudadanía en la seguridad y sobre todo cómo se están dando justicia, algo que por décadas solicitaba la población, sobre todo porque estas personas que en su momento fueron puestas en estos cargos públicos por la misma voluntad del pueblo salvadoreño, esa confianza fue traicionada y ellos aprovecharon estos cargos para enriquecerse de forma ilícita, y por ello la guerra contra la corrupción seguirá su curso, al igual que la guerra contra las pandillas, Marisela. Y mientras continúa la guerra contra la corrupción y contra la criminalidad, las autoridades de gobierno también entregaron uniformes y botas a policías destacados en San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután para poder fortalecer la operatividad de la guerra contra las pandillas. En los próximos días, los titulares del Gabinete de Seguridad también van a hacer entrega de estos implementos a agentes de la PNC en otras zonas del país. Cada talento humano de la Policía Nacional Civil recibió 3 camisas, 3 camisetas, 3 pantalones y un par de botas para trabajar y garantizar la tranquilidad de los salvadoreños. Son las botas, las rurales son las botas que ellos pidieron, y precisamente pues para seguridad pública esa lectura que hemos hecho en los últimos 30 años era algo que estaba pendiente y logramos conseguir hoy por hoy las mejores botas que hay en el mercado. Los agentes de la policía de la zona oriental del país fueron los primeros en recibir estos implementos que permite tener una institución en condiciones dignas.
Estamos hablando de la delegación departamental, todo el personal de La Unión, de Morazán, Usulután y San Miguel. Son 2.532 policías que este día están recibiendo su dotación. A cada policía se le está entregando vestimenta valorada en $355. Además, se les entrega fundas, portacargadores, portaesposas y un cinturón. En cada uno de los uniformes de nuestros policías ya va a ir bordado, estampado lo que es la palabra universal. El deber ser, la naturaleza de cada uno de nosotros, el ser policía. En lo que va del año, el gobierno ha invertido más de $11.7 millones en vehículos, uniformes y equipo tecnológico para los elementos policiales, como parte de la tercera fase del Plan Control Territorial. Walter Morán, Noticiero El Salvador.